Buenas, ¿me escuchan? Hola doctor, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Alegro. Soy Abril del centro. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Y usted? Bien. Cuénteme. Le hago una consulta. ¿Quiere que le pase para que modere la reunión? Me da igual, no especialmente. No Bueno, te- si no, ahí dejo uno de los chicos del centro que le hagan filtrar la reunión y le vaya aceptando a las personas. Perfecto. Déjalo a Yaruzzi, que lo estoy viendo ahí a Juan Pedro Yaruzzi, déjalo. ¿No le molesta a usted, Yaruzzi, ser usted el que coordine? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ¿sabe manejar ¿Aceptar a Zoom? la Sí. gente? ¿Aceptar a la gente? Exactamente. Aceptar, mutear cuando yo se lo pida. ¿Está Dale, dispuesto a dale, a esa tarea? dale, dale. Ah, buenísimo. Me alegro, gracias, le agradezco. No, no. Bueno, listo, ahí se lo paso. Perfecto. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Voy a sacar la cámara porque como se me suele colgar y para evitar que se robotice o intentamos si quieren con la cámara lo más que podamos, para que no piensen que estoy paviando o haciendo otra cosa mientras les doy la clase. Y si se llega a colgar, lo voy cambiando y moderando. La clase pasada, no sé si estaban todos y todas, pero la clase pasada vimos fuentes del derecho civil, hicimos un rápido análisis y ordenamiento de los tipos de las fuentes. ¿Qué dice el código específicamente respecto a el proceso de lo que se llama la publicitación o constitucionalización del derecho privado, con la incorporación del orden jerárquico de la Constitución Nacional y las leyes y las convenciones de derechos humanos con jerarquía constitucional, y todo el escenario de la división de ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho, que es lo que hace el tramo, algunas fuentes específicamente reguladas y incorporadas en el código, otras que se entienden o devienen como tácitas. Es más o menos el compendio de esas fuentes. Yo lo doy por terminado el tema. Si alguno tiene una pregunta, si quiere lo hablamos. Si no tienen ninguna pregunta, me lo ponen por chat. Todas las preguntas que tengan, esperen que lo pongo. Ahí está. Bien. Me lo ponen por chat. Así que lo vamos intercalando cualquier pregunta que tengan. La doctora Oviedo me pidió que arranque con, ella está creo dando la unidad 4, ¿verdad? Y la doctora Rodríguez la unidad 5, que sería los tiempos, no sé si la retroactividad de la ley, etc. A ver, ¿os queda principio general del derecho? Ah, perfecto, ahí me dice Rabino que me queda principio general del derecho, ningún problema, vamos para ahí. Espérenme que lo enganchamos y agarramos con... La doctrina lo tienen claro, y eso ya lo hablamos en la clase pasada. Retomamos de ahí entonces doctrina, y después arranco con lo que me pidió la doctora que dé hoy. Cuando hablamos de doctrina, ustedes saben que estamos hablando de la visión, la postura, el trabajo de investigación que hacen los doctrinarios o los juristas, los pensadores del derecho. La verdad que el rol que cumple la doctrina en el derecho, en nuestro derecho, es un rol más desde el punto de vista de la interpretación del derecho, o incluso tiene fortaleza cuando se convierte, o cuando hoy es la unidad 2, Axel, y mañana, y después cuando termine ahora la unidad 2 con principio general del derecho, vamos a arrancar con lo que sería la unidad 8, me parece, ya les digo, que es persona humana. 7, persona humana, y algo de la 8 vamos a tocar. Bien, volvemos a lo que estábamos viendo. Entonces, la doctrina, como les decía recién, es
el pensamiento de los juristas, el análisis, la investigación, los procesos donde, por supuesto, las usinas de pensamiento tienen gran importancia. Aquí aparece con fortaleza. La doctrina no va a ser una de las fuentes expresamente reguladas en el código. El artículo primero nada dice, la regulación de nuestro código respecto al reconocimiento de la doctrina, pero sí tiene importancia, sobre todo en la interpretación de las normas, más que como fuente ahí del derecho de lo que hablábamos. Va a tener una importancia muy fuerte desde ese lugar, y sí va a tener incidencia más formal al momento de convertirse en jurisprudencia. Como ustedes saben, la doctrina, muchos de los fallos, cuando ustedes, si alguno en alguna de las materias que han tenido desde que comenzaron la carrera, vieron algún fallo, van a ver que esos fallos muchas veces se hacen fortaleza o se apoyan, o los jueces fundamentan sus decisiones jurisprudenciales en precisamente análisis doctrinarios o visiones de investigación que hacen los distintos juristas. Entonces, incluso hasta para cambiar la opinión de un tribunal, muchas veces se basa en ese análisis de esos técnicos que nos hacen ver, nos hacen analizar, nos hacen revisar esos procesos, por lo cual ahí va a tener una fuerte incidencia. Esto pasa continuamente en la faz jurisprudencial, que quizás la visión que puede llegar a tener algunos doctrinarios hace cambiar la visión de los jueces, y ahí lo que era una doctrina, que era simplemente de interpretación, pasa a ser con mayor rigurosidad legal, mucho más aún si estamos hablando de jurisprudencia obligatoria, que es la jurisprudencia de los altos tribunales de la Suprema Corte o Corte Suprema, o en el caso de los fallos plenarios de Cámara. Entonces, ahí mucho más aún tiene fortaleza los análisis doctrinarios. Pero en sí la doctrina, como fuente, su valor es más interpretativo, salvo cuando pasa al proceso jurisprudencial. Y en el caso de los principios generales del derecho, ¿qué es? Ustedes algo tienen que haber visto en teoría general del derecho, no sé cómo se llama, cómo se llama ahora en el nuevo programa, o en el nuevo plan de estudio, pero debe tener un nombre similar, que también depende de las orientaciones que tengan. Bueno, estos principios son una especie de principios rectores. Si uno tiene una posición justnaturalista, como ustedes lo estudiaron, bueno, ahí el justnaturalismo entiende que derecho y moral tienen una relación íntima. Esa relación íntima es porque existe un derecho natural que surge de la naturaleza del ser humano, y por lo tanto esos principios generales del derecho son rectores del derecho, puesto a que en realidad surgieron primero en la naturaleza y después alcanzaron la positividad. En el caso de las orientaciones positivas, ahí ya tienen una visión más basadas en que esos principios generales son los que se involucran necesariamente en el derecho positivo. Hay después, por supuesto, como todo en el derecho, como ustedes saben, que hay posturas mixtas, donde se habla de, por supuesto, la importancia de esos valores que quizás tienen trascendencia en el espacio positivo, y algunos pueden provenir solo del derecho positivo y otros pueden provenir del derecho natural. Ahora, está claro que estos principios cumplen un rol importante en nuestro sistema como fuente, ¿no? Y ¿dónde ustedes dicen que aparecen como fuente? ¿Cuáles son? Bueno, la buena fe, ahí habla de la equidad la compañera Frey Díaz, Emilia. Bueno, la equidad, la buena fe, como decía recién, la autonomía de la voluntad de las partes, que eso significa que en aquellas cuestiones que no son de orden público, las partes en el acuerdo entre privados podemos libremente acordar y definir disposiciones que son para nosotros con la misma validez, obligación y coercitividad, como si fuese la ley misma. Son procesos, son parte de estos tipos de principios generales del derecho,
que son importantes y centrales en nuestro sistema de derecho, que es un sistema de derecho que proviene del derecho constitucional, continental europeo. Bien, esa fue, ¿qué ejemplo ustedes dirían? ¿En qué momento? Bueno, en todo tiempo, en muchos momentos, las propias leyes, los propios fallos de los operadores jurisdiccionales para resolver determinados conflictos apelan a los principios generales del derecho como solución, tanto sea en la interpretación de una ley como en la aplicación de una costumbre. Entonces, continuamente la ley a veces no los nombra específicamente. Hay innumerables leyes especiales, incluso este código que apela a la buena fe, a la equidad, a la autonomía de la voluntad de las partes, según el caso en particular, en la fase contractual o en otras situaciones, o en algunos casos el juez, como operador judicial, apela a estos principios a la hora de resolver algún conflicto, donde interpreta que no hubo buena fe, donde interpreta que primó la autonomía de la voluntad de las partes, por lo tanto el derecho tiene que reconocer lo que los privados acordaron. Bueno, aquí tiene... con muchas de esas posturas que nosotros recién ratificábamos. Por lo tanto, en eso, por más que no integren la nómina del artículo primero con los que son consideradas leyes, fuentes, perdón, en el sentido formal para nuestro código. Profe, disculpe, pero se le cortó Sí, si se le quieren, cortó por un momento el video y se cortó también cuando hablaba. ¿Podría repetir? ahí saco la cámara, que el problema es ese, la cámara. Ahí la saqué. ¿Dónde me quedé que no me escucharon? No tengo ningún problema, repito. Si no me van preguntando, me lo ponen por ahí, no tengo ningún inconveniente. Mientras tanto les leo el artículo primero. Fíjense que cuando el artículo primero habla de fuentes, específicamente habla de que los casos de este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Fíjense ahí lo que hablábamos de la fortaleza de la ley y la pirámide kelseniana que pone en la punta a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, y hacia abajo el de más orden legislativo. Y además le da categoría también de fuente expresamente regulada en el artículo primero, los usos, prácticas y costumbres cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en las situaciones que la ley nada dice, siempre que no sean contrario a derecho. Bueno, ahí, como le dije yo en la clase pasada, la doctrina y los principios generales del derecho nunca fueron incluidos, nunca, ni siquiera en el proyecto de 2012, nunca habían sido incluidos, es decir, son fuentes materiales, no son fuentes formales, y no han sido expresamente reconocidas. En el caso de la jurisprudencia, aparecía en el anteproyecto 2012, y luego, cuando se convirtió en ley el código por la 26.994, en el año 2015, terminó quitando la jurisprudencia como fuente expresamente regulada en el artículo primero, pero es una fuente formal y en muchos casos se convierte en obligatoria, sobre todo la jurisprudencia obligatoria de los fallos plenarios de Cámara o de la Suprema Corte y Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Provincia, respectivamente. Bueno, aquí terminaríamos lo que hace a las fuentes. Cualquier cosa, si tienen alguna duda me preguntan, si no arranco con lo que sería la bolilla o unidad 7, perdón, que es persona humana. Ahí me preguntó alguien por la 6, espere que me fijo cuál es la 6. A ver si lo tengo por aquí, espere que busco ¿cómo se llama? El programa.
que lo tengo acá, con el campus lo tengo abierto. La bolilla 6 sería... relaciones jurídicas y derechos subjetivos, eso lo va a dar seguramente la doctora Oviedo. La bolilla 5 es el código, es la codificación en el derecho argentino. La verdad la podría haber dado, pero perdónenme, pero es un plomazo, así que se la dejo. Ah, la vieron ayer, mejor. Bueno, alguien se adelantó al plomazo ese, me alegro mucho. Que haya sido la pobre doctora Rodríguez, así que bueno, mejor mal por ella, bien por mí. Y voy a, entonces, a la persona humana, que ya con el nombre, ustedes se dan cuenta que es más ameno. Mena, creo que, no recuerdo, pero pregúntele a la doctora Oviedo, que ella es la jefa, así que ella le va a saber responder. Ahí está, ahí le contesta Emilia. Bien. Vamos entonces a persona humana. Para eso váyanse, si tienen el código ahí abierto, váyanse al libro primero, parte general, título 1, artículo 19. Así arrancamos con este tema que es bastante más agradable. Ustedes saben que, si no saben se los voy a decir yo, en cuanto a persona, en términos jurídicos, siempre estamos hablando en términos jurídicos, por supuesto, vamos a tener dos tipos de persona en el sistema, la persona humana y la persona jurídica. Estamos hablando de derecho privado, por supuesto, de derecho público es otra cosa, pero hablando de derecho privado, vamos a tener como ente, como centro de imputación de efectos jurídicos en el ámbito civil, derechos y deberes, como centro de imputación de efectos jurídicos en el ámbito civil, ustedes van a tener persona humana y persona jurídica privada. La persona jurídica privada, como ustedes saben, si estuviéramos en clase me contestarían y se lo preguntaría, estamos hablando sobre todo de las sociedades o asociaciones civiles y todas aquellas, lo que antes se llamaba personas de existencia ideal. Eso es la persona jurídica privada. Que también son entes o son centro de imputación de efectos jurídicos en el ámbito civil. Una sociedad lo es posee derechos y deberes, y la actuación de esa persona jurídica reputa dentro del ámbito del derecho civil, produciendo efectos en la misma forma que lo que puede ser una persona humana. Y después, por supuesto, o no después, sino primero, mejor dicho, la persona humana. Nosotros, pongámonos en el lugar de la construcción del derecho, sepamos que es cómo nosotros como personas humanas generamos efectos o producimos efectos en el ámbito del derecho civil. Así que eso es lo que buscó regular este código y por supuesto todos los códigos anteriores, ¿no? ¿Quién establece la persona humana? Como dijimos recién, libro primero, título primero, persona humana, artículo 19. Y dice el artículo 19, que lo tienen, espero que lo tengan ahí en la compu, dice, comienza la existencia, primer artículo. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Así que esa es la primera cuestión que atraviesa o establece el sistema de nuestro código. Acuérdense, lo vimos la primera clase y seguramente lo deben haber visto también, mucho mejor con la doctora Oviedo y la doctora Rodríguez. Estamos con un código que es esencialmente constitucionalizado o con apoyo de la Constitución, y además un código que cambió su sistema o su objeto principal o su espíritu por de los derechos liberales o las libertades del siglo XIX a un sistema que enfoca específicamente a la persona humana. Por lo tanto, fíjense, la centralidad como ente de productor de efectos jurídicos o como ente de derecho que contraiga derechos y obligaciones, pasa a ser la persona humana en todo el sistema, y eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Bien,
Ahora, acá, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Dice, ¿por qué yo tengo que ver la persona humana? Y ustedes van a ver la persona humana porque lo que tenemos que mirar específicamente es a partir de qué momento y de qué forma esa persona humana va a ser un centro o ente de imputación de efectos jurídicos en nuestro ámbito civil. Eso es lo que nos va a importar para este código, o nos va a importar a nosotros como estudiantes de Derecho, a partir de qué momento, de qué forma, en qué límites, con qué alcances, en qué contenido, esa persona humana va a producir efectos jurídicos en el ámbito civil. ¿Se entiende esto? Hágame que sí con la cabeza, el que no, hágame que no. Bien. Gracias, que les quería hacer mover la cabeza. Bien, entonces, volviendo al tema, a partir de qué momento pasa a ser central, a partir de qué momento se considera la existencia de la persona humana, porque esto es central para ver a partir de qué momento produce efectos jurídicos, a partir de qué momento contrae derechos y adquiere obligaciones. O sea, a partir de qué momento consideramos persona humana. Y ahí el código en el artículo 19 se los dice con claridad, y dice que el comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ahora, lo que no dice el código es cuándo es tenido concepción, porque fíjense, aquí va a involucrar un montón de criterios que son biológicos, sociológicos, políticos y humanos, en cuanto a la decisión de qué estamos hablando cuando hablamos de concepción. Por lo tanto, ¿y qué pasa en otros casos? Que también los avances tecnológicos han modificado de lo que era, por supuesto, piensen en el siglo XIX, cuando hablábamos de concepción, siglo XIX, año 1862, del Código Civil de Vélez, Acevedo, la diferencia con de qué hablamos cuando hablamos de concepción hoy, en los avances tecnológicos, médicos, biológicos, sociales, etc. Y hoy tenemos que ver algo en particular que vamos a analizar en esta clase, que es la producción humana asistida, o sea, los sistemas de reproducción o tratamientos de reproducción humanos asistidas, lo que habitualmente se llama fecundación o concepción in vitro, o hay otras denominaciones médicas que la verdad que yo no las conozco, y quizás alguno las conocerá mejor, pero bueno, a nosotros nos interesa desde el punto de vista hoy jurídico. Entonces, la concepción desde el punto de vista, que, como hablábamos recién, de reproducción humana asistida. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que estamos hablando de concepción y de qué manera? Entonces, bueno, vamos a interpretar el artículo 19. Como decíamos recién, sostiene que la concepción como comienzo de la existencia. El concebido, entonces, es considerado una persona humana y es centro de imputación de efectos del Código Civil y Comercial, en los mismos términos, extensión, limitación y condición. ¿Estamos? Es el concebido. A partir del momento, entonces, ese concebido, que podríamos calificarlo también como una persona por nacer, porque aún no nació, ¿estamos de acuerdo? O busquémonos en tiempo y espacio, es sujeto de derecho. Entonces, el concebido es sujeto de derecho. Por lo tanto, como el concebido es sujeto de derecho, está protegido por toda la legislación civil, que es lo que nos interesa a nosotros hoy aquí, que es lo que estamos estudiando. Ustedes estudiarán otra legislación en otras materias, pero en esta materia, esa persona por nacer, concebido, es sujeto de derecho, está protegido por la legislación civil, entonces, por supuesto, es centro de imputación de adquisición de derechos y obligaciones. Y el eje central es la concepción. Bien. Ahora, el debate de la concepción, por supuesto, se da en términos no médicos biológicos, por más que sí tiene incidencia, va a tener incidencia, y sépanlo, va a tener incidencia, también se va a dar, pero se va a dar en análisis o interpretaciones más jurídicas, haciendo caballito sobre lo biológico, si se quiere. Algunas de las cosas que se cambiaron con el sistema anterior, perdónenme que lo nombre, discúlpenme, pero es importante para ubicarlos jurídicamente, es que se hablaba también continuamente de la concepción. Antes hablaba de que era en el seno materno, bueno, cosa que se modificó, ustedes sabrán, por las múltiples leyes
de identidad de género que tiene Nacionales la Argentina, donde se eliminó los criterios a veces bidimensionales del género y se incluyó las identidades autopercibidas. Por lo tanto, desde ese momento, el Código Civil eliminó toda referencia a lo que dijere seno materno para evitar incoherencias con las leyes de identidad de género que así lo establecían. Bien. Ahora, la concepción, entonces, podría ser, por más que no se habla del seno materno, por supuesto, más clara desde el punto de vista de la reproducción humana no asistida, digamos, más tradicional, el sistema más común, es decir, la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el momento que biológicamente es considerado como concepción. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la reproducción humana asistida? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuándo hay concepción? Y ahí es donde empieza el debate. ¿Por qué va a ser importante el debate de ese derecho? ¿Cuál es la importancia de la centralidad que se estudie? ¿Qué momento es considerado sujeto de derecho? ¿A partir de qué momento produce efectos jurídicos en el ámbito del derecho civil privado? ¿Se cortó? Profe, perdón que te interrumpa, sí. No. A ver, esperen. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, se está Sí, cortando ahí se mucho. escucha. ¿Se está cortando mucho? A ver, ahí. ¿Cómo estamos ahí? Mejor, mejor. ¿Ahí está bien? ¿Hasta dónde escucharon? A ver, ahí alguien que levante que tome la parada. Reproducción humana asistida, ¿desde Sí. cuándo hay concepción? De esa pregunta. Ah, bueno, no fue tan lejos. Bien, estamos cerquita. Bien, entonces, en la reproducción humana asistida, en las técnicas de reproducción humana asistida, ¿a partir de qué momento se entiende que hay concepción en ese caso? Y ahí genera un debate. ¿Por qué es importante para nosotros ese debate? Para ver si a partir de qué momento la persona humana es considerada como centro de imputación de efectos jurídicos en el área del derecho privado. ¿Estamos de acuerdo? A partir de qué momento contrae derechos y adquiere obligaciones. En el caso de la reproducción sexual humana o de reproducción humana tradicional, es fácil. Bueno, a partir de la concepción es un término biológico. Ahora lo vamos a ver. Está vinculado y muy relacionado con el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del sistema convencional biológico. Ahora, en el caso de la reproducción humana asistida, hay todo un proceso previo al tracto biológico normal humano, perdón por usar la palabra normal, no normal, sino convencional biológico humano, que genera dificultades a la hora de la interpretación. Es decir, ¿a partir de qué momento? De que se inocula in vitro el óvulo, o a partir del momento que se inserta dentro del seno de la persona que va a concebir. ¿A partir de qué momento genera la duda? ¿Hasta ahora se viene escuchando bien ahí? Perfecto, vamos. Bueno, y aquí tenemos que citar, que también el programa lo hace, un caso jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo jurisprudencial muy importante, que es, ahora se los escribo, Artavia, Murillo y otros. Ahí se los estoy escribiendo en el chat. Ah, no, pará, se lo puse al pobre Axel Román, no sé por qué. Perdón, Axel. Ahí va para todos. Ahí va. Ese es el fallo. Artavia, Murillo y otros. Contra Costa Rica. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Y aquí la Corte Interamericana, ¿qué dijo? Por supuesto, el debate era sobre la concepción. Y lo primero que es central, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que lo que hizo es establecer como sinónimos o como analogía directa la palabra concepción con la palabra anidación. Anidación.
que viene de nido, ¿verdad? Anidación. Iba a decir que en los términos de la KDH, de la Comisión de Derechos Humanos, va a decir que antes, por supuesto, en las definiciones no existía la fecundación del óvulo por fuera del cuerpo de la persona. Bueno, a partir del momento que sí se involucra la concepción, hay que rediscutir el término de concepción, va a decir el caso, y va a decir que la concepción es el momento de encuentro o fecundación. Las dudas, digamos, que se van a dar, va a ser si la concepción es el momento de encuentro o fecundación del óvulo con el espermatozoide, o si la concepción es el momento que el óvulo es implantado, fecundado en el útero. ¿Está? Serían las dos dudas. Es decir, uno, si la concepción es a partir de que hago el encuentro o fecundo óvulo con esperma, o a partir del momento en que implanto el óvulo fecundado dentro del útero. Y esta última postura es la que establece el fallo Artavia-Murillo. Es decir, fíjense por eso la analogía o sinónimo de la palabra anidación. Es la implantación del óvulo fecundado dentro del útero, lo que es tomado, cuando estamos hablando de técnicas de reproducción humana asistida, como concepción en los términos jurídicos. Acuérdense, a nosotros nos interesa desde ese punto de vista, que al partir del momento es que se tiene como concepción, y por eso el sinónimo con anidación. ¿Por qué es que hace este análisis la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se basa, por supuesto, también en cuestiones biológicas. ¿Como cuál? Y, por ejemplo, que puede darse que haya descarte embrionario en los procesos de estas técnicas de fertilización in vitro. Entonces, si hubiese descartes embrionarios en estos procesos de fecundación in vitro, tendríamos que decir que entonces tendría la misma protección absoluta que tiene para el concebido, y los mismos efectos jurídicos privados que tiene para el concebido en la esfera común, los tendría para esos óvulos que estarían siendo, en algún caso, por las exigencias biológicas de estas técnicas, descartados, lo que generaría entonces todo un andamiaje jurídico de protección fuerte sobre ese embrión. ¿Se entiende esto? Dígame que sí o que no. O sea, sobre ese óvulo que quizás, o ese embrión que haya sido descartado, tendríamos prácticamente también la calificación de persona, más allá de las técnicas de reproducción que se utilizan, por lo que generaría una gran protección jurídica y traería mucha complejidad para poder llevar adelante este tipo de procesos. Entonces, la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la existencia de la persona humana comienza con la implantación del embrión. Por lo tanto, el embrión que no hubiese sido implantado no es considerado persona humana. Esto también se va a dar en los casos, por supuesto, de los procesos de criocongelación o congelamiento de embriones. Siempre digo criocongelamiento, me acuerdo de la película del Demoledor, pero el criocongelamiento de embriones que se realiza, bueno, estaríamos entonces criocongelando una persona humana. Digo, generaría todo un debate, con el cual por eso se sale de ese lugar el derecho. Y nos va a decir, ahí a alguien se le levantó el audio, si puede, fíjese. Criogenia, puede ser, doctor. ¿Cómo? Perdóneme, no la escuché. Criogenia. Ah, puede ser. Puede ser, ¿eh? No le voy a discutir. Puede ser. Criopreservación me pone ahí. ¿Es usted, Cifuentes, la que está hablando? Puede ser que sea criopreservación. Sí, puede ser que tenga razón Cifuentes. Que sea criopreservación la palabra correcta. Por lo tanto,
todas estas situaciones se darían, estaríamos hablando que un embrión in vitro estaría siendo criopreservado y generaría un montón de debates, no solamente jurídicos, sino además morales. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció con particularidad. Bueno, además, en instancias locales, por supuesto, para que ustedes sepan, hay una ley especial que específicamente regula los procedimientos y las técnicas de reproducción médica asistida, sobre todo también para garantizar el acceso y integral a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta situación. Y ahí esta ley, que es la 26.862, va también en coincidencia y en concordancia con todos estos fallos jurisprudenciales que estamos refiriendo, de que en el caso, entonces, la concepción, cuando hablamos en términos de los tratamientos de reproducción asistida humanas, la concepción se entiende a partir del momento de la implantación. ¿Estamos? Bien, seguimos. Artículo 20, ya vimos el 19. El artículo 20 habla de... perdónenme. Habla de... me llaman por teléfono. Habla de la duración del embarazo. Y aquí ya está hablando, obviamente, de una cuestión que también estaba relacionada con el sistema anterior. Bueno, el embarazo, dice el artículo 20, que se los voy a esperar que lo busco, se lo voy a leer. Dice, duración del embarazo, época de la concepción. Época de la concepción es el lapso, dice el artículo, entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Entre el máximo y el mínimo, sí, el máximo y el mínimo fijado para el embarazo. Dice el artículo 20, esperen que se me salió. Entre el máximo y el mínimo para el embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo del tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día del nacimiento, ¿no? Esto va a decir entonces el artículo 20, esto también lo hacía muy similar el sistema anterior. Fíjense entonces que ya el artículo 20 nos va a poner más o menos los tiempos que entiende, esto por supuesto, vuelvo a decirle, si bien no es biología exacta, sí está basado en criterios biológicos, porque si no sería imposible determinarlo, con ausencia de mirada biológica, pero ¿cuándo va a ser tenido en cuenta de que estamos hablando del tiempo de duración de un embarazo? Bien, está claro que no se sabe con exactitud o no se tiene precisión exacta del momento en que se produce la concepción, esto es en términos, volvemos a hablar biológicos, acuérdense siempre concepción como analogía o misión analógica de anidación, pero se da un plazo para darle certeza. Este plazo es para darle certeza, lo mismo se hacía el sistema anterior. Entonces, el embarazo se entiende que es de un máximo de 300 días a un mínimo de 180 días. ¿No? 300 días, 180 días es el término del embarazo según el sistema que establece el código en el artículo 20. ¿Por qué va a ser central esto? Vuelvo a decirle, va a ser central porque la concepción va a ser el puntapié en el que me va a dar a mí cuál va a ser el momento en que esa es considerado persona humana y por lo tanto es un centro de imputación de efectos jurídicos de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho privado. Así que así es como establece. Fíjense que nuestro código lo que hace es poner a su vez una presunción que admite prueba en contrario. Es decir, yo puedo probar, usted me dice, y si fuese un
un embarazo que fuese más de 300 días o menos de 180 días, y bueno, ahí el código en el artículo 20 con claridad dice, salvo prueba en contrario, dice, excepto prueba en contrario, que el máximo tiempo de embarazo es de 300 días, 180 días sin contar el día del nacimiento. Entonces, por lo tanto, yo ahí te voy a dar la posibilidad de que vos lo puedas probar. Y vos decís, ¿cómo lo pruebo? Y lo probás de 1000 formas, con dictámenes médicos, podés probar o cualquier otro tipo de prueba que sea admitida en un proceso, pero vos vas a poder probar la existencia humana o cualquiera de esas definiciones que estamos diciendo a través de, el artículo lo va a permitir, no es que es iure de iure, como se llama vulgarmente, sino que es iuris tantum, sino que permite prueba en contrario. ¿Estamos? Lo que se busca, acuérdense siempre, es tratar de buscar un plazo razonable que me dé a mí la posibilidad de definir a partir de qué momento está concebida la persona o a partir de qué momento se le da la concepción. ¿Estamos? Bien, ese es el lapso temporal, salvo que yo pueda probar lo contrario, como decíamos y conversábamos recién. Profe, Sí, escucho. ¿por qué el artículo 20 habla ¿Quién sobre pregunta? Disculpe. Francesca? Bueno, Francesca, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿Por qué el artículo 20 habla sobre el embarazo? Digo, no entiendo, si bien entiendo lo de la concepción y eso, no entiendo por qué especifica la duración del embarazo y toca ese tema. porque como, está bien lo que usted pregunta, ¿por qué? Porque como lo que busca el artículo 20 es determinar en qué momento usted entiende que está concebida la persona humana para darle derechos y obligaciones. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, sí, sí. Entonces, que trata de buscar el criterio objetivo mejor posible. ¿Y este cuál es? Y que sea la concepción, que sea el embarazo. O sea, pase lo que pase, mírale a donde usted mire, con el método de reproducción que se le ocurra, es necesario la implantación en el útero para el nacimiento de esa persona humana, en cualquiera de las formas que usted piense. Porque aún no está jurídicamente habilitada por cuestiones de bioética la reproducción enteramente artificial. Por lo tanto, de ambos casos siempre es una reproducción en el seno, en el útero, como le decía recién. Por eso es que habla de embarazo. Pero lo que sí hizo para eliminar preconceptos anteriores a múltiples leyes y a la concepción tradicional bidimensional del género, las palabras como seno materno o madre, etc. Pero por supuesto el embarazo sigue siendo en el útero la forma de concepción de la persona humana en términos del derecho civil privado. Claro, digamos, en criollo estaría hablando del embarazo como la primera casa de la persona, ¿no? Como para saber hasta que nazca. Usted me dijo chamullero, digamos. Sí. Ah, me pareció a mí que entendió como que le di mucha vuelta. Sería, por supuesto que es en el útero, imagínense que la concepción habla de embarazo porque es así. Biológicamente es, ya sea que sea a través de reproducción asistida o que sea la tradicional forma biológica, siempre la concepción, que es el momento puntapié inicial de la persona humana, la concepción es en el embarazo, sí o sí. Bien, bueno, gracias. Fíjese que en el caso de la tradicional y biológica, estamos claros que es en el embarazo. Y en el caso de la implantación del óvulo fecundado, también es el embarazo. Así que en ambos casos es el embarazo lo que le da a usted el plazo para poder determinar que esa persona es humana y que aún sin haber nacido, que es persona por nacer, tiene derechos y obligaciones o es sujeto de derechos en los efectos civiles. ¿Se entiende? ¿Entendió, Francesca? Sí, 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 sí. Ah, está bien, perfecto, buenísimo.
Bueno, sigo. Por lo tanto, entonces, el plazo de duración del embarazo, como decíamos recién, y la época de concepción se encuentran en el artículo 20 establecido. Pasamos al artículo 21, si quieren, que habla del nacimiento con vida. Acá dice el artículo 21, los derechos, yo que lo busco, que lo tengo acá, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, que acá un trabalengua, si usted me dice chamullero, a mí, Francesca, dígaselo también a los redactores del Código Civil y Comercial que hablan del no nacido con vida, se considera que la persona nunca existió, el nacimiento con vida se presume. Eso es lo que dice el artículo 21. Bueno, acá ustedes me van a decir, que también lo dice la doctrina, que quizás está mal utilizada la palabra mujer por los términos de las leyes de identidad de género que hablamos con anterioridad. Hay varios doctrinarios que así lo plantean. Está claro que el Código Civil y Comercial, que fue redactado con posterioridad a la sanción de... con anterioridad, fue antes de la sanción de esta ley que hablamos de identidad de género, por supuesto que podría darse desde el punto de vista de esa ley, de la ley que se esperen, la 26.743, podría darse que específicamente un hombre que se haya autoconcebido como hombre, que haya nacido biológicamente como mujer, pueda llegar a dar a luz a un niño, y por lo tanto ahí no estaríamos hablando de la mujer, porque la ley le reconoce el auto en consideración como hombre, por más que tenga biológicamente toda la biología del género, o no del género, perdón, pero sino de la mujer. Bien. Disculpa, tengo una pregunta yo, Ariel. ¿Quién habla? Juan Pedro. Ah, bueno, hable, Juan Pedro. Perdóneme. No pasa nada. Que en el artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, y en el 21 dice que si no nace con vida, dice que nunca existió la persona. O sea, ¿no hay como una contradicción ahí? Sí, porque ¿cómo hace? Es una solución que también la toman varios códigos, que es que si no tendría que hacer todo un proceso del fallecimiento antes de nacer, como si hubiese vivido o generado un montón de derechos que luego tiene que extinguirlos. Entonces, la decisión que ha tomado el legislador, y que copia de otras legislaciones muy, muy similares, es tratar de que los derechos queden consolidados o que queden sin efecto con el nacimiento, ¿no? Ese es el principio que eligió nuestro código, y que eligieron muchos códigos con anterioridad. ¿Y cuál es la explicación que dan? Yo le doy, si quiere, algo de los fundamentos, de por qué lo dicen, ¿no? Porque el planteo es que funciona una especie de condición resolutoria, no sé si ustedes lo han estudiado en algún lado, pero digo, una condición resolutoria, hay dos tipos de condiciones, suspensiva y resolutoria en los contratos. Las condiciones suspensivas son las que, o en los retratos, o en los términos jurídicos, las suspensivas son las que no empieza a producir efectos hasta que se produce la condición suspensiva, y la resolutoria es la que empieza a producir sus efectos, y a partir del momento en que se produce la condición resolutoria, se extingue como si no hubiese existido. Digo, hay varias situaciones jurídicas que se basan desde este lugar. Bueno, aquí lo que hace es todos los derechos y deberes que adquiere el concebido
acordémonos de concepción, todos los derechos y deberes que adquiere el concebido en el caso del embarazo, o el implantado, acuérdense, en el caso de la persona, quedan consolidados o quedan irrevocablemente adquiridos cuando nace con vida. Ahora, en el caso de que no naciera con vida, la ley va a considerar que no ha existido. Bien, perfecto. Y la verdad que la solución que dan, y le diría que es aplicada mayoritariamente, es por esto que le digo yo, quizá de utilidad técnico-jurídica, porque si no tendríamos personas que fueron concebidas y que luego al fallecer, o al no nacer con vida, tendrían que reputarse todos los efectos jurídicos post-mortem que generaran toda una complejidad para el sistema jurídico. Es por eso que esa es la decisión que tomó estos son algunos de los fundamentos, hay muchos más, si ustedes lo leen en cualquiera de la bibliografía, lo podrán ratificar, pero es parte de los fundamentos de por qué se ha definido desde este lugar el tema de la concepción y de la irrevocabilidad en el nacimiento con vida de todos los derechos. Bien, ¿cuándo se produce el nacimiento con vida? ¿Cuándo entendemos que es el nacimiento con vida? Bueno, la mayoría habla de el dar a luz o el alumbramiento y que la persona es separada de la persona que dio a luz. Es decir, cuando ese vínculo de quizás de dos personas adquiere individualidad propia. Volvemos a decir, si fallece antes de ese momento, se considera que la persona nunca existió. Si falleciese con posterioridad a ese acontecimiento de dar a luz, la persona sí existió, en términos jurídicos. Estamos hablando, por supuesto, sin ofender jamás cuestiones biológicas y sociales, lo planteo exclusivamente desde el punto de vista técnico-jurídico. Es decir, si nació a partir del alumbramiento que las personas dio a luz y fue separada y se convierten en dos personas con individualidad propia, a partir de ese momento se entiende que esa persona nació con vida, que adquiere todos sus derechos. Por supuesto, si fallece antes de ese momento, o si fallece antes de ese momento, va a ser considerada como que nunca existió. Si fallece después de ese momento, sí va a ser ratificada como persona humana. ¿Se entiende esto? Hágame un sí. Perfecto. Perdónenme, sé que no es fácil, porque es complejo, porque además involucra cuestiones que son extremadamente biológicas, pero bueno, si hay que reverlo, lo reveremos, igual ustedes lo van a leer en el material. Bien. Ahora, dice el artículo 20 que el nacimiento con vida se presume. Pero que buscamos, ahí como recién Juan Pedro leyó, dice, los derechos, ahí, si no nace con vida, el nacimiento con vida se presume, y sería el final del artículo 21. Bien, ¿qué es esto de que se presume el nacimiento con vida? Basta, entonces, que se produzca este dar a luz o alumbramiento para que se entienda que se ha nacido con vida. ¿Cómo se va a probar? Bueno, ahí el Código Civil establece una disposición general. No hace falta cualquiera de los métodos probatorios que se les ocurra. Sí, el 21, tiene razón Markevich, perdóneme, me equivoqué. Cualquiera de los métodos probatorios que a ustedes se le ocurran, si vieron algo de prueba en elementos de actuación profesional, o no sé cómo se llama ahora, van a poder probar que nació con vida, pero en sí existe la presunción. Si la persona dio a luz, ustedes imaginarán que hay 1 millón de pruebas documentales en todos los espacios sanitarios o médicos que pueda dar a luz habitualmente, y por supuesto también testimoniales y cualquier tipo de prueba que pueda establecer que esa persona nació con vida y por lo tanto ratifica o adquiere todos los derechos que había gozado a partir del momento de la concepción o de la implantación. ¿Estamos?
pero de por sí hay una presunción, y el que tenga que destruirla deberá demostrar la prueba en contrario, es decir, que la persona no nació. ¿Se entendió? Escuchen, clase que viene vamos a ver capacidad. Artículo 22, capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, o ejercicio de derecho, capacidad de ejercicio. Artículo 22 y siguientes del código, lo van a seguir viendo conmigo. Avísenme por la plataforma si es que alguno de los otros docentes da alguno de los temarios, porque a veces suele pasar que alguno me llega a dar alguna de lo que ustedes plantean y quizás podemos, de algo de lo que yo les avisé, y quizás podemos cambiarla para, la verdad que repetir la misma clase, eso no lo voy a hacer ni loco, así que me van avisando, o si la clase que viene, el jueves que viene, llega a ver la doctora Oviedo, en su afán docente, haberle dado alguna de estos temas, por favor, avísenme. Así que bueno, vayan leyendo capacidad para la clase que viene. Cualquier duda, me mandan mensaje interno, ningún problema, y espero que esto se haya entendido mediante